Bueno, ¿qué tal chicos? En este video lo que vamos a hacer es plantear el problema 11 bis de la guía 4, que es un problema donde lo que tenemos que utilizar es el concepto de propiedades residuales. Básicamente el enunciado del problema nos dice que una corriente de 100 kilogramos hora de N-butano a 1 bar y 450 Kelvin debe ser comprimida en un compresor continuo que opera adiabáticamente y en estado estacionario hasta 20 bar. Y nos dice que la potencia suministrada al compresor es de 400 HP. Por razones de proceso, la temperatura de salida del compresor no puede ser superior a 473 Kelvin. Entonces, para asegurarnos que este límite no se supere, un ingeniero sugiere colocar un intercambiador de calor aguas arriba del compresor, ¿sí?, a fin de bajar la temperatura de la corriente de N-butano antes de llegar al compresor. Es decir, básicamente tenemos que a la salida del compresor tenemos las condiciones: la presión tiene que ser de 20 bar y la máxima temperatura posible tiene que ser de 473 Kelvin, es decir, 200 grados. Entonces lo que necesitamos saber es cuál es la temperatura de entrada que genera que al comprimirse con este trabajo que se le entrega, con esta potencia que se le entrega, la temperatura no supere los 473 Kelvin. Y luego, alternativamente, podríamos averiguar cuánto es la potencia que necesitamos entregar o la cantidad de calor por unidad de tiempo que necesitamos retirar del sistema en el intercambiador de calor. Por otro lado, nos da datos de entrada, nos da el caudal másico, que son 100 kilogramos por hora, y nos da la temperatura antes de entrar al intercambiador de calor, que es 450 Kelvin, y la presión es de 1 bar. Recordemos que el intercambiador de calor es un equipo que funciona a presión constante, por lo tanto la presión aquí y en este punto a la salida del intercambiador también será 1 bar, solo que habrá cambiado la temperatura para que al pasar por el compresor no superemos los 473 Kelvin. Para el compresor sabemos que se cumple el siguiente balance de masa y el siguiente balance de energía. Es bastante similar al balance de masa y al balance de energía que planteábamos para una turbina, ¿sí? Nada más que en una turbina lo que había era una descompresión, en este caso hay una compresión. El caudal másico de entrada tiene que ser igual al caudal másico de salida, y el trabajo que nosotros ahora entregamos al sistema, a diferencia de una turbina donde lo que hacemos es obtener trabajo de la descompresión, en el caso del compresor el trabajo que entregamos al sistema es el caudal másico por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. A su vez podríamos hacer un balance de entropía, donde lo que tenemos es que la entropía que se genera en el compresor es el caudal másico por la entropía de salida menos la entropía de entrada. Y si dijéramos que el compresor funciona isentrópicamente, es decir, adiabático y reversible, al igual que en una turbina del ciclo Rankine ideal, diríamos que el caudal másico por la entropía de salida menos la entropía de entrada tienen que ser igual a 0, es decir, la entropía de salida y la entropía de entrada son idénticas. Sabemos que por las condiciones de salida fundamentalmente del compresor, ya no podemos trabajar con gases ideales, porque recordemos que la presión de salida del compresor es de 20 bar y está por encima del límite aproximado que habíamos trazado para gases ideales, que solía estar en alrededor de 10 bar. Por lo tanto, aquí es donde aparece el concepto de propiedades residuales. Sabemos que para el caso en que no estemos trabajando con gases ideales, es necesario tener en cuenta las propiedades residuales. Lo que tenemos es que la entropía, por ejemplo, a una temperatura y presión cualquiera, es la entropía del gas ideal, es decir, que me predice el gas ideal a esa temperatura y presión, más la entropía residual, es decir, más el aporte no ideal que tenemos.
en el sistema. A su vez, la entropía del gas ideal a esa temperatura y presión se puede definir como una entropía de referencia del gas ideal a una determinada T0 y P0, que son presiones y temperaturas de referencia, más la integral entre T0 y T de Cp del gas ideal por el diferencial de T sobre T menos R por el logaritmo de P sobre P0. Y para la entalpía, la ecuación es análoga, es decir, la entalpía del gas ideal a una T y P dadas es la entalpía del gas ideal a una T y P de referencias más la integral entre T0 y T de Cp del gas ideal por diferencial de T. Si lo que tenemos es una variación importante de temperatura, lo que necesitamos es incorporar esa funcionalidad que tenemos del Cp dentro tanto de la integral para calcular la entropía del gas ideal como de la integral para calcular la entalpía del gas ideal. Si usamos la expresión del Cp del gas ideal polinómica para variaciones grandes de temperatura, para calcular las integrales que vimos previamente, tenemos tanto para la integral para el término entrópico como la integral para el término entálpico. Para el término entrópico vemos que podemos hacer la integral de Cp diferencial de T sobre T y nos queda A por el logaritmo de T sobre T de referencia más B por T menos T0, diferencia de temperaturas, digamos, más C sobre 2 por la diferencia de temperaturas al cuadrado, más D sobre 3 por la diferencia de temperaturas al cubo. Y para el término entálpico, vemos que es la integral entre T0 y T de Cp del gas ideal diferencial de T, nos queda el término lineal, es decir, A por T menos T0, más un término cuadrático que es B sobre 2 por T cuadrado menos T0 al cuadrado, más un término cúbico que es C sobre 3 por T al cubo menos T0 al cubo, más un término a la cuarta. Entonces, si aplicamos esto que estábamos viendo para propiedades residuales, tal como está en la slide 40 del teórico de la unidad 4, lo que vemos es que la variación de entropía entre un punto a una dada temperatura y presión y otro punto a otra temperatura y presión, ambos teniendo condiciones no ideales, ¿sí? Es decir, en dos condiciones de temperatura y presión donde no se aplica el gas ideal, vemos que los términos de S de referencia, es decir, la entropía a T0 y P0 se cancelan y lo que nos queda es la integral entre la primera temperatura y la segunda temperatura de Cp del gas ideal diferencial de T sobre T menos R por P2 menos P1 sobre por el logaritmo de P2 sobre P1 más la entropía residual a la condición final menos la entropía residual a la condición inicial. Y lo mismo sucede con la entalpía, donde nos queda la integral de Cp diferencial de T más la entropía residual a la condición final menos la entalpía residual a la condición inicial. Si se cumple que el compresor es isoentrópico, lo que decimos es que la variación de entropía es cero, es decir, la entropía en el punto inicial y en el punto final son iguales. Por lo tanto, nos quedaría esta integral menos R por el logaritmo de P2 sobre P1 más la S residual menos la S residual en el punto inicial. Pero que yo puedo reacomodar teniendo en cuenta los valores de presión de referencia y de temperatura de referencia, diciendo que es la integral entre la T de referencia y T1 de Cp del gas ideal diferencial de T sobre T menos R por P1 sobre, por el logaritmo de P1 sobre presión de referencia más la entropía residual a la condición de entrada al compresor más este mismo término que corresponde con el cálculo del gas ideal entre la T de referencia y la T final, es decir, a la salida del compresor, más la entropía residual
a la condición de salida del compresor. Y lo mismo podría plantear para la entalpía. Ahora, ¿cómo calculo tanto la entropía residual en la condición inicial y final y cómo calculo la entalpía residual tanto en la condición inicial como final? Bueno, ahí es donde aparecen los distintos modelos. Particularmente si usamos la ecuación de Van der Waals, la entropía residual tiene esta expresión, es decir, que deberíamos calcular los parámetros del compuesto puro, en este caso N-butano, y calcular el volumen molar que corresponde con el vapor a esa condición de presión y temperatura. Y para la entalpía residual tenemos lo mismo, tenemos que calcular el covolumen y el parámetro A, y a su vez tenemos que calcular el volumen molar del vapor a esa condición de presión y temperatura. Por suerte, contamos con un software que nos puede dar una mano en este planteo. Ese software se denomina XSEOS, es un complemento de Excel que es capaz de calcular entropías y entalpías residuales usando distintos modelos de ecuaciones de estado para poder utilizar la ecuación que estábamos mencionando. Por lo tanto, lo que hacemos es, nuevamente, planteamos el problema. En el caso, este es el caso del compresor. Recordemos que lo que necesitamos saber es la temperatura de entrada al compresor, sabiendo que la presión es de 1 bar y sabiendo que la presión de salida es 20 bar y la temperatura máxima de salida es 473 Kelvin. Por lo tanto, lo que hacemos es, primero, plantear el N-butano, que es el fluido que nosotros tenemos, y le damos a nuestra planilla de Excel, le damos los valores de la temperatura crítica y de la presión crítica. Recordemos que las ecuaciones de estado utilizan la T crítica y la P crítica para calcular los parámetros. Este complemento de Excel también utiliza la T crítica y la P crítica para calcular los parámetros. Tenemos el valor del factor acéntrico, que recordemos es el valor de una coordenada a temperatura reducida a 0,7 de la presión de vapor, ¿sí? de la curva de presión de saturación, y un KIJ que luego veremos se utiliza para mezclas, pero en nuestro caso solo tenemos un compuesto puro, por lo tanto lo seteamos en un valor de 0. Por otro lado, saqué los coeficientes para el cálculo de CP con variación de la temperatura del libro de Elliott y Lira. Este es el valor de A, de B, de C y de D para la ecuación polinómica que les mostré previamente. Y las unidades en las que está la capacidad calorífica es en Joule por mol Kelvin. Aquí anoté el valor de la constante de gases ideales en las mismas unidades, es decir, Joule por mol Kelvin. Y anoté cuáles son las presiones de referencia y la temperatura de referencia, que en el caso del gas ideal vamos a utilizar una atmósfera y 25 grados. Recordemos que esta presión de referencia y temperatura de referencia las utilizaremos en este cálculo, en el cálculo, por ejemplo, de la entropía a la entrada y a la salida, donde tenemos la temperatura de referencia aquí en la integral y la presión de referencia aquí en el logaritmo, y lo mismo del otro lado. Por lo tanto decimos, a la entrada tenemos una fracción molar de 1, ya que lo que tenemos es un compuesto puro, que es el N-butano, que es lo que está fluyendo a través del compresor. Tenemos una presión de 100.000 pascales, que es 1 bar, y una temperatura que yo seteé en un valor estándar de 200 Kelvin solamente para probar. ¿Sí? Con eso calculamos la entropía del gas ideal. ¿Cómo calculamos la entropía del gas ideal? Bien, resolviendo esta integral y
este R por el logaritmo de P1 sobre P de referencia. De acuerdo a la ecuación que mostramos en la parte previa del video de cómo calcular esta integral del Cp diferencial de T sobre T para el cálculo de la entropía, planteamos la entropía del gas ideal. Como podemos ver, es el coeficiente A por el logaritmo de la temperatura dividido la temperatura de referencia, más el coeficiente B por la temperatura menos la temperatura de referencia, más el coeficiente C dividido 2 por la temperatura al cuadrado menos la temperatura de referencia al cuadrado, más el coeficiente D sobre 3 por la temperatura al cubo menos la temperatura de referencia al cubo. Por último, aparece el término que es el logaritmo de las presiones, ¿sí? Es R por el logaritmo entre la presión y la presión de referencia. Con esto calculamos el valor de la entropía del gas ideal. Para calcular la entalpía del gas ideal, hacemos directamente para calcular la entalpía del gas ideal, hacemos directamente la integral de Cp diferencial de T. Como pueden ver, es A por la diferencia de temperatura y la temperatura de referencia, B sobre 2 por la diferencia de temperaturas al cuadrado, C sobre 3 por la diferencia de temperaturas al cubo y por último D sobre 4 por la diferencia de temperaturas a la cuarta. Ahora bien, para utilizar el complemento de Excel, X, S o S, lo que hacemos es seleccionar la celda donde queremos hacer los cálculos, la función que nos da los valores de las propiedades residuales utiliza 4 celdas de salida. En una nos da la energía libre de Gibbs residual sobre RT, es decir, adimensionalizada. En la otra nos da la entalpía residual sobre RT, nuevamente adimensionalizada. En la tercera nos da la entropía residual sobre R y en la última nos da Cp residual sobre R. Por lo tanto, seleccionamos las 4 celdas y lo que escribimos es BDW, es decir, el nombre de la ecuación, por res, que es de residual, y B, porque sabemos que tenemos un vapor. Luego hacemos clic en la función al lado donde dice f de x y se nos abre una ventanita de diálogo donde lo que nos dice es en qué celda tenemos el valor de R, es en esta, en qué celda tenemos la temperatura, es en esta, en qué celda tenemos la presión, es en esta, en qué celda tenemos la composición, que en el caso del compuesto puro es 1, es aquí, y en qué celdas tenemos los parámetros que va a utilizar para calcular la ecuación de estado. Lo que nos pide son los parámetros de TC, PC, factor acéntrico y KJ, por lo tanto seleccionamos estas 4 celdas y una vez que están todos los datos cargados, vemos que aquí nos va diciendo cuánto valen los valores de cada una de estas propiedades residuales que necesitamos calcular. Por lo tanto, allí apretamos el botón Shift Enter y nos calcula las 4 propiedades residuales. Esto lo calculó para las condiciones de entrada, es decir, para 100.000 pascales, que es un bar, y 200 Kelvin, que es la temperatura que yo tiré al azar de temperatura de entrada al compresor, que es la que necesitamos averiguar. Para la salida hacemos exactamente lo mismo,
simplemente extendiendo lo que ya calculamos previamente en las 4 celdas de arriba. Por lo tanto, aquí nos calcula los valores de G residual sobre RT, H residual sobre RT, S residual y CP sobre R para las condiciones de salida, es decir, para 473 Kelvin y 20 bar. Ahora bien, tendríamos que calcular la entropía residual, ya no adimensionalizada como está aquí, sino multiplicándola por R. Entonces, en esta celda lo que tenemos es básicamente el valor de la entropía adimensionalizada residual por el valor de R y nos da ya en las unidades apropiadas, es decir, Joule por mol Kelvin. Lo mismo hacemos para la corriente de salida y nos da menos 1.33. Y luego podemos hacer lo mismo para la entalpía residual, ya que podemos multiplicar el valor de H residual sobre RT por R por la temperatura. Con esto obtenemos el valor de la entalpía residual en las unidades apropiadas, es decir, en Joule por mol Kelvin. Y ahora, teniendo los valores de la entropía y de la entalpía residual y habiendo calculado los del gas ideal, de la entropía del gas ideal y de la entalpía del gas ideal, podemos calcular la entropía total y la entalpía total. Aquí es igual la entropía total a la entropía residual más la entropía del gas ideal, es decir, estos dos términos más el término de la entropía residual, a la condición de entrada, es decir, T1 y P1. Y lo mismo podemos hacer para la condición de salida, que la hacemos aquí, ¿sí? Es la entropía del gas ideal más la entropía residual a la condición de salida. Y ahora nosotros lo que queremos es plantear que la variación de entalpía es cero. Para esto lo que vamos a usar es el solver de Excel. Es decir, vamos a datos, vamos a solver y le decimos al solver que lo que queremos es que el delta S sea 0, ¿sí? ¿Variando qué? Variando la temperatura de entrada al compresor. Le damos clic a resolver y el solver encontró una solución donde el valor de delta S es muy bajito y como vemos la temperatura de entrada al compresor es de 387 Kelvin, es decir que es de un poquito más de 100 grados centígrados. Ahora lo que hicimos fue calcular cuál es la temperatura de entrada al compresor que hace que el compresor funcione de manera isentrópica. Ahora lo que podemos calcular es cuál es la variación de entalpía que se corresponde con esa variación de entropía igual a 0. Y para eso lo que hacemos es básicamente restar la entalpía total menos la entalpía del punto de salida menos la entalpía total del punto de entrada, y eso nos da la variación de entalpía que tenemos en el compresor. Recordemos que la potencia que requiere el compresor para esa compresión isentrópica tiene que ver directamente con la variación de entalpía. Es decir, que ahora que tenemos la variación de entalpía y tenemos el caudal másico, podríamos calcular cuál es la potencia demandada por el compresor para hacer un cambio isentrópico. Por lo tanto, si sabemos que el caudal másico es 100 kilogramos hora, podemos calcular el caudal másico en kilogramos por segundo, es decir, dividiendo este valor por 3600, que son la cantidad de segundos que hay en una hora, y luego calcular el caudal molar, que es, si esto está en kilogramos por segundo, dividimos los kilogramos por segundo por el valor del peso molecular
en kilogramos por mol y obtendremos el valor del caudal molar, es decir, la cantidad de moles por segundo que fluyen por el compresor. Si sabemos el caudal molar y sabemos el delta H, podemos calcular la potencia demandada. La potencia demandada se corresponde al caudal molar por el delta H que calculamos, que cumple con esta condición de ser isoentrópico. La potencia que demanda es de 4,93 kW. Ahora bien, el compresor nos decía que consumía 400 HP. Es decir que en kilowatts son 298,28 HP. Kilowatt, perdón. Por lo tanto, la potencia demandada para hacer esta compresión, si lo que tuviéramos es un gas de Van der Waals, es muy inferior a la potencia máxima que nos está entregando el compresor. Por lo tanto, estamos dentro de las condiciones correspondientes. ¿Qué alternativas podríamos plantear para este mismo problema? Bueno, podríamos plantear algo bastante sencillo. Por un lado, podríamos decir que la entropía en la condición de entrada es solamente la entropía del gas ideal, ya que recordemos que tenemos presión y temperatura alta y presión baja. Por lo tanto, podríamos decir que la entropía residual en el punto de entrada podría ser 0. ¿Qué otra aseveración podríamos hacer? Podríamos calcular si se nos diera una eficiencia del compresor, podríamos calcular cuál es el delta H real que consume el compresor, no planteando condición isentrópica, es decir, la misma entropía a la entrada y a la salida, sino planteando que hay un aumento de entropía en el compresor, que es lo que ya habíamos visto también para la entropía de una turbina en un ciclo Rankine. Una turbina no ideal tenía un aumento de entropía. Por lo tanto, podríamos decir que si el delta H real es mayor al delta H isoentrópico, podría haber una dada eficiencia del compresor. Sabiendo la eficiencia del compresor, podríamos recalcular todos los datos para saber cuál es la temperatura de entrada. Por otro lado, ahora que sabemos la temperatura de entrada del compresor y sabemos el caudal, podemos plantear cuál es el calor que precisamos retirar de la corriente de N-butano, que entra a 450 Kelvin, pero al compresor tiene que entrar a 387. Por lo tanto, necesitamos quitarle a esta corriente de 100 kilogramos hora, necesitamos retirarle suficiente calor como para que baje de 450 a 387 Kelvin, lo cual se podría plantear como un intercambiador de calor donde delta H es la integral entre de Cp diferencial de T entre la temperatura inicial y la temperatura final. Es decir que un ejercicio extra podría ser calcular cuál es la potencia de calor que necesitamos retirar en el intercambiador de calor para lograr ese descenso de temperatura. Muy bien, chicos, espero que les haya servido este video y nos vemos en los videos siguientes.